Gamliel solía decir: hazte de un maestro y trata de evitar la duda. No pagues el diezmo mediante estimaciones. ¿Mediante estimaciones? Sí, es más o menos. Hazte de un maestro. Vamos a explicar esto. Si recuerdan, lo vimos, ya vimos ese concepto de hacer el harab, ya lo vimos. Sí, en la Mishnah 6 dice: Yoshua ben Perahia benitay belik blumehem, Yoshua ben Perahia omer hacer el harab. Ya lo dijo, ¿no? Ukne lecha haver vevedan kol adam lekaf zechut. Ya lo vimos esa Mishnah, que dice: hazte un rabino, adquiere un amigo, ya lo analizamos esto. Y aquí otra vez repite. Dice: hazte un rabino. Entonces, ¿por qué lo repite? Entonces, cada uno lo ve de una forma diferente. ¿Ok? La Mishnah Rav, la Mishnah 6, lo ve de una forma, lo que hablamos en aquel momento, la parte social. ¿Qué significa? Cómo uno logra de adquirir un amigo y cómo uno logra de ver a los demás de una forma positiva cuando él tiene un maestro que le enseña a utilizar bien los ojos. Pero aquí Rabbi Gamliel va a otro lado. Rabbi Gamliel dice: ¿por qué tenemos que hacer un maestro? Para salir de dudas. ¿Qué significa? Esta Mishnah nos enseña cómo el judío tiene que vivir en ese mundo. Lamentablemente esta Mishnah casi no está aplicándose por la gente. Es decir, aquí viene Rabbi Gamliel y dice: Rabbi Gamliel, hacer el harab. ¿Para qué tengo que hacerme un maestro? Un guía para mí. ¿Para qué? Istalek min hasafek. Porque yo quiero alejarme de las dudas. ¿Y qué significa alejar de las dudas? Uno en la vida tiene muchas dudas. El problema que cuando es un maestro lamentablemente negativo, él te hace bloquear la mente. Y cuando te hace bloquear la mente, tú no sabes de tu duda, solamente tú la empujas a una esquina. Y no es judaísmo. O te convence de otra cosa que tal vez no es. O sí, o que tú lo botas, obvio. Si tú lo botas y agarra otro, es peor. Pero hay mucha gente que puede vivir en el judaísmo y puede practicar y puede hacer muchas cosas, pero siempre tienen las preguntas, pero no hacen las preguntas porque no tienen miedo. Sueltas. Y el maestro, ¿cuál es el trabajo del maestro? Es que nosotros no entendemos. El trabajo del maestro es hacer preguntar a las personas. Que uno mismo encuentre la respuesta. Maestros también puede ser padre, madre, ¿no? Estamos hablando de rabino. Rab aquí quiere decir guía, ¿no? La palabra Rab no es rabino. Rab es un maestro, que significa un guía. ¿Ok? De viene la palabra moré, ¿no? Y la idea es solamente que uno tiene que enseñar a su hijo siempre a hacer las preguntas para tener respuestas. Y siempre salir de cualquier duda. Cualquier pregunta que tenga, hágala. Porque si no, las dudas no van a ser solamente si hay que decir esa verajá o no esa verajá, sino se influye sobre muchas cosas en la vida que uno no aprende de contestar a sí mismo sobre las dudas que tiene en la vida. Y uno no puede vivir en dudas. Es decir, lo más difícil a uno, yo pienso, lo más grave a uno es vivir que no está decidido. Es lo más difícil que hay. ¿Cómo vivir? Uno que Indeciso. Es el castigo más grande que uno puede dar a una persona que está condenado, no darle el decreto. Sí. Tenerlo en el limbo. Entonces él dice: ¿qué hago? ¿Qué voy? ¿Qué no? Cuando me dicen ya tienes 10 años en la cárcel, pero por lo menos yo sé que yo tengo 10, ya estoy tranquilo. Como las familias cuando tienen un desaparecido. Ese también es hay, peor que enterrar a la persona. Seguro. Por ejemplo, ese es un ejemplo en la parte de la recompensa que nosotros creemos. No el mundo venidero, sino ese mundo, pero después de la muerte. Nosotros conocemos que existen dos estaciones, ¿no? Una estación que se llama paraíso, otra estación que se llama Geinam, ¿no? Que es infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es el proceso de la purificación del alma. ¿Okay? O sea, ¿creemos que todo el mundo pasa por el infierno? Todo el mundo pasa, porque no hay persona que no cometió un error. Claro, todo el mundo pasa por esa purificación y llega al paraíso. Y llega al paraíso. Ahorita pueden durar hasta 12. Pueden pasar hasta 12 meses, pero yo no voy a decir que mi papá era un malvado que tenía que tener 12 meses allá, el máximo condena, ¿no? Ese es lo máximo que pasa una persona. Puede ser. No así dice la Gemara. Mishpat Reshaim Beginam 12 meses. Muy bueno, Dios. No es castigo, otra vez es purificación. Por eso yo no digo que es castigo, es purificación. Es muy fuerte. No, nadie volvió de allá para decirnos. No, que le pasan a uno como la película de la no, ese hay cuentos de de vergüenza. Eso dejas cuentos. Sí, todo el mundo cuenta y nadie estaba ahí. Pues nadie sabe. Pero la idea es que nadie sabe qué va a pasar ahí. La idea solo es purificación. No podemos hablar sobre nuestros términos porque nuestros términos están hablando de términos físicos.
Se habla en fuego. El fuego puede quemar el cuerpo, pero no tiene que ver con el alma. Claro, es Entonces la idea es que el fuego que está hablando ella es fuego de purificación, no es fuego de castigo. Dice a ti cuando llegará alguien al infierno, te va a pasar, no sé qué. Misericordioso, que yo no creo que Dios lo someta. No, aquí no estamos hablando de castigo, Dios no venga en las personas, es solo purificación, son otras palabras. Entonces, pero ¿por qué traje ese ejemplo? Porque una persona llega y ahorita ya pasa el proceso de purificación, termina el proceso de purificación y llega al paraíso. Cada uno el nivel que adquirió en ese mundo. Hay algo que en hebreo se llama kafakela, así dice el Jajamín. ¿Qué significa? Hay un momento que deja a la persona colgada. No le dejan entrar al proceso de purificación y obvio que no va a entrar. Está en limbo. Está en stand-by. Cuando muere. Es el peor castigo que una persona puede ¿Y recibir. por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque es una persona que no le dan el privilegio de purificarse. Imagínense. Pero ¿por qué ¿no? no? ¿Por qué puede? ¿Qué Porque una persona activa, no sé, yo espero, ¿no? Pero no sé, Hitler, por ejemplo. O sea, motivos muy fuertes. Hi, Joshua. How are you? Entonces, unos extremos, ¿verdad? Unos ¿Y extremos. qué determina, digamos, que uno vaya al paraíso o vaya otra vez a la tierra, por ejemplo? No, ese es otro tema. La reencarnación. La reencarnación es otro tema que si quieres te mando la clase. No te mandé nada. No, pero una pregunta, pero uno siempre llega al paraíso primero, después de- Llega al paraíso. Y ahí Y es según donde la sí. mayoría de los hajamim no existe la reencarnación. No, y el judaísmo pensé yo que sí, Por creía. eso te dije que te van a mandar las clases. Me estaba revolviendo Tiene con la una que estoy leyendo. conferencia muy buena. Es decir, no puedo decir que Arizal habla sobre la reencarnación. Pues Es una persona preparada, ¿no? Pero si uno ve, por eso. si es algo tan seguro y tan, vamos a decir, firme, no está escrito en ningún lado. Es decir, los primeros que están hablando sobre el tema es el siglo XIV-XV. No. Hasta ese siglo no hablaron sobre el tema. Si Maimónides no habla sobre el tema, hablaron. Maimónides habla, pero atacando el tema. Atacando. Diciendo esos locos que creen en esas cosas. Es la palabra de Shotim, dice, los locos, los tontos. No solamente él, el hijo de Nachmanides. Yo sí pensé que teníamos que volver a requerir. No, lo primero que yo vi que habla sobre el tema es en el siglo IX, que es Rabbi Saadia Gaon, que también él sale contra esto. Aunque eso no cambiará de la vida, pero la idea es que es el proceso que hay, ¿no? Entonces, la idea solamente, ¿por qué traje esto? Porque la idea es que cuando uno está en duda, es lo más grave que hay. Sí. Entonces, igualmente aquí, dice Rabban Gamliel, hazte un maestro, ¿para qué? Para que te saque de las dudas. Uno que le dice, mira, no te recibieron al trabajo. ¿Está bien? Yo no sé, busco otro. Pero si dice, mire, no, en 2 días te vamos a contestar, en 3 días no te contestar, gracias. En 3 días te vamos a contestar, en 3 días vamos a contestar. Te vuelves loco. Entonces, ¿qué pasa? Dice, mire, reconoce ¿qué hago? Lo suelto, pero puede ser que pierdo algo bueno. Sigo esperando, me vuelvo loco. Entonces el problema, por eso dice aquí, hacer Jagab, listalek minasafik. Ahorita, eso no solamente en la vida, sino también en la vida espiritual. ¿Qué significa? Cuando uno vive la vida espiritual en una vida así, de no preguntar y de bloquear mentes, etcétera, etcétera, entonces esa persona lamentablemente está muerta. ¿Por qué? Porque no hay avance. ¿Ok? Eso lo vemos en la parashá. Sí. Por ejemplo, en la parashá de la semana, vemos una prohibición que dice Mejashefá no te hayé. Creo que hablamos de Shabbat esto en la tarde. Pero tradúzcame, yo le digo. Mejashefá no te hayé, dijimos que no podemos dejar una bruja viva. Así hablamos en la tarde. Y la pregunta es: ¿por qué la Torah le da pena de muerte a una bruja? ¿Cuál es el problema que yo veo a una bruja? O brujo, no importa. Y la respuesta es que el brujo que hace te bloquea la Anula mente. tu libre albedrío. O sea, ya Entonces te puede ser, sugestiona. y puede ser también rabino que tú lo haces, ¿no? Sí, lamentablemente, pero puede ser también una persona que es supuestamente practicante, pero lo hace para controlarte, para que él va a ser tu maestro, pero de una forma negativa. ¿Qué significa un maestro? El maestro no tiene que controlar al alumno, el maestro tiene que hacer progresar al alumno. Es otra cosa. Orientarlo. Cuando lo orienta y le hace hacer preguntas y salir de las dudas, etcétera, etcétera. Entonces sí, pero cuando no es así, no se puede. ¿Entendimos?
esto te debe hacer encontrar preguntas y respuestas en ti. Sí. Entonces, cuando yo educo a mi hijo desde pequeño, que tiene que hacer preguntas y tiene que cuestionar, y tiene, con respeto, ¿no? Y tiene, etcétera, etcétera. Hoy en día los niños no dejan. Cuando usted le dice, él te dice, mire, tú le dices, mire, mi hijo, vaya a dormir. ¿Por qué? ¿Qué nuestros padres te contestaron? Así. Entonces, ¿qué te dice el niño? No, dame otra respuesta, que no sea así. Porque el cuerpo necesita el descanso para que amanezca fuerte. Esto está la respuesta. Pero muchos padres se molestan porque el niño le pregunta. Entonces, cuando el niño no tiene derecho de preguntar por qué tiene que dormir, mañana cuando tú le digas, mira, no puede ir a esa fiesta, tampoco va a preguntar. Dice, mira, de todo modo no va a recibir respuestas. Y eso puede pasar también a nivel de... lo dijimos una vez aquí, el problema que pasa hoy en día en los sectores más hasídicos es que ahí prácticamente coexiste un rabino, Admor se llama, ¿no? Un rabino, como Rebbe Lubavitch o Rebbe de otros, que hay Rebbe de la secta, del grupo. El problema es que el Rebbe prácticamente, la forma de función allá es que el Rebbe controla la mente de las personas. Seguro, porque hoy en día, te doy un ejemplo. Este Shabbat hablé ¿sobre qué hablé Shabbat? El Shabbat hablé sobre el Kashrut, algunas cosas de Kashrut. Y me acercó una madre, después de que le cansé. Le dijo, esta clase tiene que escuchar a mi hija. ¿Por qué? ¿Qué pasó con tu hija? Dijo, ¿por qué mi hija es así, es estricta, no estricta? Papá, me quiere saber la halajá. Dijo, mira, con todo respeto, lamentablemente, no se puede hablar con tu hija. ¿Por qué? ¿Por qué no hablo con mi hija? Porque le dije, porque donde ella vive, en ese sector que ella vive, o en ese grupo que está, no se puede hablar. La mente está bloqueada, no se puede hablar, porque ellos van a decir, sí, pero nosotros hacemos otra cosa. ¿Para qué perder tiempo? Perdemos tiempo, fuerza, energía. Pero entonces usted dice que los Lubavitch tienen mente cerrada, muy mente cerrada. O sea, no están siguiendo la halajá como es, sino que le agregaron cosas. Sí, yo creo que sí, eso, ¿no? Y segundo, tiene mente muy cerrada. ¿Qué significa muy cerrada? No es de su enseñanza. Aunque se ven muy abiertos, ¿no? Son muy abiertos en la parte social. No, y en la forma en que enseñan. Tienen una... Sí, es una forma para conquistarte. Pero cuando tú entras en el terreno, tú no, ellos no. Sí, pero misioneros, no quiero decir que son misioneros, pero la idea es que cuando te meten a tu terreno, no te dejan pensar como tú, sino tienes que convertirte como ellos. No es muy peligroso. ¿Qué significa? Está escrito que hay que comer de un shohet que tiene barba, pero puede ser que no es bueno. Entonces, las cosas hoy en día, es decir, todo se mezcla. No quiero sacar mala fama. Pero una pregunta, ¿pero el Rebbe era una persona no lo conozco, la verdad que no lo conozco, no sé. Otra puede ser que lamentablemente el camino se le fue de la mano. Yo no sé. Pero hay muchas divergencias en lo que ellos siguen con lo que... Hay muchas leyes que ellos no quieren aceptar a nada, otra cosa. Es decir, yo le voy a preguntar, le digo, mire, señores... ¡Qué rico! Yo tenía un hambre. Y yo le voy a preguntar, y digo, mire, señores, ¿pero qué hagamos? Es decir, pero la halajá dice así. No, pero nosotros no. Por ejemplo, lo del pescado y la carne es de ellos. No, es la halajá. ¿Está la halajá? Está la halajá. Y después también vinieron y lo cambiaron, como dijimos. Pero ellos no van a cambiar, tranquilo. Por eso, porque ellos sí. No solamente esto, hay miles de cosas. Para Pesaj, por ejemplo, yo algunas cosas tenía que... Uno permite comer. Entonces yo entiendo, no hay ningún problema, pero para dirigir un colectivo en esa forma es imposible. Eso hay que entenderlo. ¿Cómo es decir, cuando yo quiero ahorita en la casa mía... Estaba diciendo que, digamos, las brujas y cosas, ¿qué pasa con eso? Que le limitan una forma de pensar, pues no queda predispuesto a lo que ellos ya le dijeron. Esto es esa secta así más o menos parecida. Que es, hay muchos, todos los hasídicos son así. No solamente los hasídicos, también hoy en día los le quitan como la libertad de uno de hacer y de encontrar. O sea, no dan camino... No hay libre albedrío, llamamos así. No hay libre albedrío. No, porque no hay dudas. ¿Porque no hay dudas? No. Sí. Porque no hay dudas. Pero una persona que ¿por qué no hay dudas? Porque no te dejan dudar. Pero ellos también hay dudas y te las aclaran, pero se lo guían a su camino. Perdón que te lo digo. Yo sé que yo no quiero dañar ninguna fama.
pero yo quiero solamente explicar. Y puede hablar muy bonito, y puede estar abierto, y puede llevar y llegarte explicando y cada y papá. Pero cuando llegamos a los principios, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hay que entenderlo. No hay nada que hacer, porque no se van a mover ni para acá ni para allá de sus reglas. Aún que el Shulchan Aruch, es decir, la halajá, está apoyando el otro. Ellos no siguen. Y tú le preguntas por qué, hace esto como está acostumbrado. Es fue la forma. ¿Qué es el Shulchan Aruch? Pues La ley. está escrito toda la ley, cómo se sigue. O sea, ellos, Es la ley que solamente se ellos se eso. basan en eso y le agregaron cositas. Estoy Aquí. sirviendo. Sí, o que ampliaron, o que prohibieron, no sé. No es fuerte. Estoy Yo sirviendo. estoy con. Es decir, por ejemplo, dame un ejemplo. ¿Dónde está escrito que no se puede comer? ¿Dónde está escrito? Dame un ejemplo. Un lugar que hay supervisión rabínica. Sí. ¿Dónde está escrito si no hay supervisión de ese sector, no se puede comer? ¿Dónde está escrito? Que no es, que sí, que no es Ellos algo. no comen. No comen, pero yo pregunto. Sobre ellos. Me va a matar. No. ¿Cómo así, Entonces- David? Ellos no comen qué, si no Que es si no está supervisado por ellos. Si no está supervisado por Dios, no come, ¿no? Aquí no come. aquí en la No comen. ¿Cómo? Aquí no come. Entonces, yo solamente era 94. Estoy grabando, pero no importa. Yo solamente allá, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿sobre qué están basando alágicamente para hacer esto? Sí. Es mi pregunta. No hay ninguna base alágica. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Pero así es la costumbre. ¿Por qué la costumbre debe ser así? Por X, yo no sé por qué, la verdad que nunca entendí. Entonces, Pero ellos ¿qué? tienen digamos, un maestro, el Rebbe fue el Sí, pero el problema es que el maestro, yo tengo también mi maestro, pero el maestro me permite de cuestionar y preguntar. Y si mañana yo digo, mira, no estoy de acuerdo con esa halajá, y yo veo ahorita que la halajá en otro lado, Arav Kook dice, Arav Kook, es mi maestro, vamos a decirlo así, no estudié con él, pero vivía hace 100 años, y el rabino siempre decía, ¿Él era de su época? ¿Verdad? no, No. pero No, yo digo, pero él me es, gusta Sus enseñanzas. él está diciendo, ¿Cómo se llama? Arav Kook. Rav Kook. Entonces ese rabino prácticamente, él dijo claramente en sus libros que cuando tú estudiaste el tema profundamente, ampliamente, tienes todo el derecho de cuestionar lo que dice tu maestro. Porque es muy fuerte lo que él dijo. ¿Pero por qué? Porque él quiere que tú te... Tengas una seguridad propia. Exactamente. Y avanza, y progresa, Y y criterio. tenga opinión. Pero cuando uno dice, no, él dijo, está bien que él dijo, pero yo no quiero saber él dijo, yo quiero saber por qué él dijo o cuál es la ley. Y así podemos seguir. Entonces la idea solamente aquí cuando dice Rabban Gamliel, hacele jarab, aquí él está enfocando otro camino. Antes él enfocó hacele jarab en la parte de las relaciones humanas, llamamos así, ¿no? Para tener un amigo y para juzgarlo para bien, etcétera, etcétera. Aquí dice que la otra función del maestro es para que uno, ¿qué haga? Que uno se ayuda por medio del maestro, ¿no? De salir de las dudas, para darme un camino claro. Y entonces ustedes van a ver que uno, cada vez que tiene más preguntas, primero avanza más, progresa más. No solamente esto, sino también le da más interés dentro del judaísmo, porque él ve que hay mucha lógica. Pero hay que apoyarse en un maestro, porque cada uno se nos va a Sí, enloquecer aquí, sí, cada uno sí. piensa diferente, en toda parte, pues. Sí, pero la idea es Claro. cuando uno... yo no digo que tiene que hacer lo que dice el maestro, pero el maestro tiene que ser la herramienta, la máquina de abrir tu Que mente. te ayuda a encontrar el fin. Ahora, si yo logré abrir tu mente y tú encontraste la respuesta allá, eso no hay ningún problema. Pero por lo menos usted lo buscó y lo encontró. Pero uno que lo da por arriba dice, mire, eso es lo que hay. Entonces, seguramente te va a hacer la pregunta, pero no va a salir. Es decir, la pregunta, es decir, hay maestros, por ejemplo, si yo doy una clase, ¿no? Y yo pienso en una forma, y viene uno y me pregunta, hay dos formas como ver la pregunta. O que la pregunta me hace reflexionar y puede ser cambiar mi opinión. Sí. O que la pregunta es solamente para que yo le contesto. Hay maestros que ven la pregunta solamente que uno es menos y por eso pregunta, y yo también le quiero contestar. Pero yo nunca me muevo de mi puesto. Es un error.
El maestro, el papá, Tiene cuando- que tener la mente pues, sí, abierta. ¿qué quiere Y también decir? tiene que estar dispuesto a él también reflexionar con la respuesta del alumno. Exactamente. No hay uno de Por ellos eso, padres Jajamín que dice dijeron. que aprendí más de mis alumnos Jajamín lo que de mi dijeron, sí. maestro. Jajamín dijeron que aprendió más de mis alumnos. Claro. Entonces los alumnos te hacen pensar y te hacen reflexionar. ¿Para qué tiene que ver esto con los Nasrot que habló aquí? Con el diezmo, ¿no? Ajá. Tal vez hace o mandó, esto podemos entender. Porque cuando uno tiene que sacar diezmo es diezmo, son 10%, no 9 ni 11. Sí. Entonces cuando uno viene y dice que toma toda la vida así en más o menos, cuando tú dices a alguien, mira, ¿entendiste? Más o menos. Cuando dice más o menos es que no entendió Que no nada. entendí. Pero te dice más o menos para no decir que no entendió. Pero no es vergüenza decir no entendí. Ahora, si el maestro dice, entendiste más o menos, te podemos seguir, es mal. Es decir, cuando yo saco a alguien del safek, de la duda, entonces cuando él quiere ahorita dar el diezmo, va a darlo exacto. No estamos hablando de números aquí, estamos hablando de cómo uno toma la vida. La vida es exacta. Y cuando la vida, por ejemplo, ayer estudiamos dos términos en la halajá. Estamos estudiando el lunes Gemara un poquito, entonces estudiamos ayer sobre una verajá, no importa. Entonces, yo le dije que hay un principio que dice que cuando, por ejemplo, ahorita está comiendo beigel con queso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verajá? Dice Boré Minem Mezorot sobre el beigel, y así ya no hace falta decir sheakol sobre el queso, ¿no? Porque el principal es el beigel, y el secundario es el queso, ¿no? Ah, yo dije bien, pero. Entonces, Le dije a la mochi. él me preguntó, entonces él me dijo, entonces, igual, por ejemplo, uno come cuscús, ¿no? Cuscús, y tiene verduras, y come junto el cuscús con las verduras, tiene que decir mezonot sobre el cuscús, y no hace falta decir verajá sobre las verduras. Entonces vino un señor y me dijo, pero si yo busco y agarro la verdura y digo la verajá. Entonces yo le enseñé ahí dos términos. Hay un concepto que se llama bendición en vano. ¿Bendición en qué? En vano. ¿Qué significa? Una bendición que Perdida. sí, que no hacía falta decirla, no que no hacía falta, sí que es una bendición que no hay que decir esa bendición y no lo dijo. Y él dijo esa bendición. Pero hay otro concepto que se llama bendición no necesaria. Es diferente. Es diferente. Bendición en vano es uno que no hacía falta hacer la bendición, esto no existe. Bendición no necesaria, es decir, es verdad, si tú ahorita agarras poquito de queso y dices, Baruch Hashem Hakol Nea Bidvaro, y después agarra el bagel y dice, Borei Mine Mezono, está bien. Pero como tú no vas a comer el queso solo, sino vas a untarlo sobre el bagel, entonces tú generaste una realidad de hacer una necesidad de una bendición extra que no es necesaria. O sea, y no se debe. No se debe hacer. Y el queso así. Entonces, ¿qué quiere decir? No solamente quiero enseñar aquí a Rajot y Berajot, sino quiero enseñar aquí que el judaísmo dice, cuando no es necesario, hay problema de hacerlo. Ah, o sea, no sé. Tampoco es bueno excederse. Si uno quiere apartar la verdura, dice, mira, yo digo sobre la verdura, y después digo, entonces dice la halajá, pero si tú vas a comer la verdura sola y eso solo está bien. Pero como tú no lo vas a hacer y solamente para supuestamente salir de dudas, estás saliendo haciendo más papista que el papá. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor está haciendo algo no necesario y también eso está perjudicado el judaísmo. Mira, es decir, que estamos hablando que el judaísmo es una dosis exacta. Precisa. Entonces, cuando uno prohíbe más de la cuenta, está haciendo una prohibición. Y cuando uno hace más de la Y cuando uno cuenta, permite más de la cuenta, también hace una prohibición. Pero nosotros conocemos solamente ese lado. Que si yo permito... O sea que en nuestra religión hay muchas cosas, porque yo creo Hoy en que día sí, han está muy mal. hecho miles de prohibiciones que creo que no. Yo le expliqué esta semana en la sinagoga. Cada día más. Yo le dije que la diáspora nos causó algo muy fuerte. ¿Y cuál es? Nosotros sabemos que la parte oriental, que nosotros llamamos sefaradí, ellos vivían entre ambiente árabe, musulmán. Y los ashkenazim vivían entre ambiente cristiano, ¿no? En Europa. Queremos o no queremos, el islamismo influyó mucho sobre el judaísmo. Y el cristianismo influyó mucho, no solamente en la forma de las casas, que las casas judías después de la casa árabe, Vamos a salir rodando de aquí. y como ahorita, y que las sinagogas en Europa parecen mucho a iglesias. No estamos hablando de esto.
Está hablando de la forma de pensar. Y la forma de pensar se cambió mucho. ¿Qué significa? Se asimiló. Gracias. Muchos Es decir, en la parte sefaradí el islamismo se penetró bastante. Y podemos ver todo ese miedo de los brujos y todas esas cositas que será. Que es algo más. Muchos sefaradíes de miedo de mal de ojo, Sí, o sí, todas esas sí, cositas, de sí, supersticiones. sí. Los ashkenazí también tienen, pero los sefaradí lo creen más porque ellos vivían entre ese ambiente. Y el cristianismo también se penetró mucho en la parte ashkenazí, por eso vemos que a la parte ashkenazí le cuesta más mantener el judaísmo en la diáspora. Tiene Eso lo que podemos estar ver. en un gueto para mantener. Entonces ¿qué pasa? Por eso el ashkenazí es mucho más extremista, el religioso. ¿Por qué? Porque tenía más peligro de asimilación. En cambio, el sefaradí no tenía ese problema porque el sefaradí no se asimilaba. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya solamente si aprende de mal de ojo, está bien. Entonces, ahí los rabinos tomaron el judaísmo mucho más suave. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre le dije que el islamismo, ¿qué hizo a los sefaradim? El problema que hizo a los sefaradim. Él hizo el bloqueo de la mente. El sefaradí no cuestiona. Tiene miedo de cuestionar. Así es. Así. No, el ashkenazí cuestiona. Ah, Y por eso es más rebelde. ¿Qué significa? Deja más la religión porque no tiene respuestas, lamentablemente. El sefaradí tiene más miedo de preguntar, porque tiene más fe ciega. No es judío, no es judaísmo, perdón, es islamismo. Pero yo pensé que el Ashkenazí siempre fue como más en un gueto que tenían que hacer todo, Sí, no salían, entonces no. No, pero el ashkenazí cuando vivía en Europa y había toda la época de la iluminación y toda la época de la asimilación, todos problemas. Sabemos de la Alemania, de la asimilación que había y todo eso. Entonces los religiosos, para mantenerse, fueron al gueto. Sí, Entonces llevaron al otro extremo. ¿Y cuál es el extremo? De bloqueo de la mente también. sí, por eso. Pero Así que- el ashkenazí en sí, en sí, general, más Muchos se asimilan. es más culto, vamos a llamarlo así entre más comillas. educado. En cambio el sefaradí, no que por peligro él se bloqueó la mente, sino por educación, así fue. ¿Qué vamos a hacer? El sefaradí, tú vas a una sinagoga sefaradí y el rabino dice, ustedes lo pueden ver, el halab o el marroquí, el rabino lo que dice, kadosh. Lamentablemente es así. Kadosh Es el sagrado. Sagrado. Así, ¿no? El rabino dijo que hay que hacer esto. El rabino dijo. Pero el rabino es ser humano, puede equivocarse también. Claro. Pero vemos que está haciendo mal. No, pero el rabino, nosotros podemos salir contra el rabino, no podemos. Si esa educación es igual como uno no puede hablar contra del rabino de los musulmanes o no sé qué. Pero no es judaísmo, hay que respetar a los rabinos, no digo que no, pero hay que tener Cabeza. mente funcionando. Es lo que dice aquí. Por eso dice Rabban Gamliel, Hay que poder cuestionar. es lo que dice. Entonces no haga la vida tuya más o menos, sino haga la vida muy recta y muy exacta. ¿Qué significa? Usted no entiende por qué se hace esto, pregunte. Pero es así. Es así, y hay lógica, y usted va a ver que hay lógica. Sí. Es decir, por ejemplo, en Shabbat estudiamos y me vino un señor y me dijo, mira, rabino, la verdad que cada vez que estudiamos más vemos que no sabemos nada. Dije, Baruch Hashem, pero por lo menos ya llegamos a ese punto de saber que no sabemos nada, porque siempre pensábamos Que que sí sabíamos. sabemos mucho. Es el problema. Entonces la idea es que uno tiene que preguntar y encontrar más la profundidad. ¿Ok? Entonces cuando uno enseña en esa forma a sus hijos, pues entiende que su hijo va a tener la respuesta, y si no tiene la respuesta no importa, pero ahí tiene el derecho de preguntar. Entonces ya tiene el derecho de salir de la duda. Entonces cuando tiene el derecho a salir de la duda con respecto a la tefilá, también tiene que salir de la duda con respecto a la mujer, y con respecto a los hijos, y con respecto a la sociedad, y al amigo, al trabajo, cualquier cosa. Es una forma de educación. Entonces las cosas como lo va a hacer exactas. ¿Qué significa? Con base. Y no va a hacerlo porque así. ¿Y así qué? Hay que entender el concepto, ¿no? Entonces lo del diezmo es porque es... Sí, porque la mitzvah del diezmo, por ejemplo, el diezmo Pero que estamos ¿cómo hablando. une uno eso con lo del diezmo? O sea, que Ah, el eso diezmo hablamos es una con cosa tu- exacta. Sí, el diezmo es cuando una persona tiene que dar 10%. Sí, eso sí. 10% de la cosecha, ¿no? Pero no puede dar 9% y dar más o menos, o decir, no, yo doy 11, no se puede. Hay que dar 10, exacto. ¿Qué significa? Cuando uno está como dudando y no está seguro, está dando más o menos, ¿no? Y es el judaísmo que quiere educarnos que no hay que hacerlo. Sino uno tiene que educarse de hacer las cosas correctamente.
Y exactamente. No solo con el diezmo, con todas las cosas de la vida. Sí, pero por eso trajo el diezmo aquí, ¿no? O sea, el diezmo es una metáfora de que las Exactamente. cosas se hacen con exactitud. Exactamente. ¿Ok? Entonces el judaísmo tiene mucha profundidad, hay que entenderlo. Y cuando el judaísmo nos enseña, entonces como yo voy a un ejemplo. ¿Qué no un ejemplo? Un ejemplo sencillo de kashrut. Yo lo dije aquí esta semana. No lo dije. Alguien vino y me dijo, mire, en donde yo vivo no hay huevos blancos. Yo dije, sí, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, el problema es que los huevos que son así marrones tienen poquito manchas, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, ok. Entonces me dijo que de una docena de huevos, él salva 4, bota 8. Entonces yo le dije, mire señor, pero hoy en día la halajá permite solamente sacar la mancha y tú puedes utilizar el huevo. Ah, ¿verdad? Sí, es la halajá. Y yo le dije eso a los mashgihim. Porque no es sangre. Por eso, una manchita. Esa manchita no es sangre, esa manchita es solamente Adentro. mal formación del huevo. Bueno, Pero no es de que ahí va a salir un pollito o algo así. Entonces, le dije, no hace falta botar esto, solamente sacar la mancha. Me dijo, no, pero así me enseñaron. Entonces yo le dije, mire señor, tú no entiendes que tú supuestamente más estricto, pero estás cometiendo una prohibición de la Torá. ¿Y cuál es? está botando comida. Botando comida. Claro. Entonces uno supuestamente quiere hacer, dice, no importa, yo lo hago, a mí gracias a Dios no me yo falta. también, porque yo no botaba la comida y quitaba la mancha, pero pensé que no era cosa. Sí, está bien. Yo al revés, yo regañé a los mashgihim al principio. Cuando llegué aquí es las reglas que ellos recibieron. De votar cualquier tiene que ¿acaso tú pagas los huevos? Una vez uno de mis mashgihim me mandó una foto de una supervisión a una pastelería y tenía una cosa así llena de huevos que no servían y yo, ¿se acuerdan? Sí, es increíble. Ahora, hay que también, hay un dicho que dice, vamos a verlo ahorita, es uno de los Mishnayot. Uno tiene que tener cariño a los bienes y a la plata del otro igual como su plata. O sea, uno debe la pertenencia cuidar Sí. como si fueran de uno. Yo puedo decir yo voto, que también está prohibido, ¿no? Porque es baltashit, no se puede despreciar una comida. Pero más y más a cuenta del otro. Si nosotros somos tzadikim, a cuenta de las cosas Carulla. de los demás. Carulla tiene que ahorita comprar 4 cajas de huevos para que tener 30 huevos. Hay que tener sensibilidad. Con las verduras, uno las limpia y se usa. ¿Seguro? No bota uno. Como alguien dijo que no se puede comer fresa. No está escrito que no se puede fresa. Al revés, la Torah dice, Jajamim dice, cada uno que podía aprovechar de algo permitido en ese mundo y no lo hizo por ideología, yo agrego esa palabra por ideología, va a rendir cuenta delante de Dios. Si Dios me mandó fresa y me dijo que hay que limpiar la fresa y comerla, y me gustaría comer fresa, pero realmente yo no quiero comer porque puede ser que tiene un gusanito, está prohibido. Es que como que complican las cosas más de lo que... Exacto. Ya lo habías complicado. ¿Pero por qué? Pero ¿por qué no Por ignorancia. Porque no Exactamente. preguntan. Por ignorancia. Para no salir de la duda, y cuando uno, por ejemplo, más fácil no Exacto. investigar? Sí. Sino No, Es más fácil ser como un caballo, tener Sí. una cosa así, y le Ese dicen, es el haga esto, haga Sí. esto. ¿Sabes? Y por otro lado, de verdad que la vida es mucho más fácil. Una gringola. seguro, Pero la vida es mucho, yo a veces pienso, mucho más fácil. más fácil es cerrar la cabeza, La cerrar los verdad, ojos. sí, pero no Sí, es porque la vida que Dios quiere. No, ni es como uno es, pero la gente Sí. que vive así, yo creo que... Es fácil porque ellos no quieren enfrentar a la duda y no quieren alejarse de la duda. Y no hay... Y no se hay salen, no problema. se salen de Pero hay ese- muchas dudas. Pero no me parece claro que nos deben hacer una versión actual, organizada, para no confundirnos. Ya las hicieron cosas. hace 500 años, hicieron. ¿Qué? Shulchan Aruch. Cualquier rabino de hoy en día que quiere fijar una alajá tiene que basarse en Shulchan Aruch. En ese Nadie, libro que estamos lo que le está hablando. diciendo es que aunque haya la regla, usted tiene derecho de A dudar. preguntar, claro. Y cuando usted tiene esa Libertad de dudar, va a de- llegar a encontrar la Sí, lógica y la respuesta. exactitud y Sí. la verdad. Y encontrar Entonces el así problema de hoy es igual. uno Como se quiere conectar si con yo, eso. por ejemplo, tengo aquí una mina, ¿no? Tengo aquí una mina, pero olvidé dónde la puse. Entonces, cuando hay duda, ¿qué hacemos? Tomamos 2 metros más arriba, más para allá, hasta que estamos seguros
que no hay mina. Pero es mina? Mina se llama, ¿no? Una mina. Ah, Se mina. explota. Mina explosiva. Una mina. Entonces ponemos 2 metros para que no se explote, ¿no? Es normal. Pero es cuando no podemos encontrar la mina. Y por eso ponemos los 2 metros. Claro. Pero cuando yo puedo encontrar la mina, él no va a perder 2 metros de terreno. Igualmente el judaísmo. Cuando yo no puedo aclarar la duda, está bien. Nuestros sabios pusieron un cerco para no llegar a cometer el error, está bien. Pero cuando una persona puede aclarar la duda, entonces no hay ningún motivo, ningún permiso de perder 2 metros de terreno. Cuando uno no quiere, ¿por qué? Por pereza, por miedo, por falta de información, por ignorancia, por miles de cosas, ¿qué hace? Dice, mira, déjame tranquilo. Ya, yo no quiero me buscar. digan más, yo prefiero Ya, perder prefiero ya. 2 metros y no pecar, no Eso, hacer, pero no es que no Dios quiere. preguntar, no. Estamos Pero todos esos acostumbrados cercos que han hecho para el ¿Ah? Shabbat, el cerco, todos los musque se llama. Muktzeh. Yo no sé qué. Si uno igual no va a escribir el Shabbat, ¿qué pasa si uno... Sí, pero la halajá es como otra vez para que uno, como no está controlándose, llamamos así, sobre su cuerpo, puede pasar que él, sin querer, no estamos hablando a propósito, y para evitar esas equivocaciones, Jajamim hicieron esto. Pero por eso hay muchas soluciones. O sea, si uno lo encontró encima de la mesa, lo puede agarrar y ponerlo donde quiera. Estamos hablando que hay solución a esto. Solamente Jajamim dicen que de principio no vaya ahorita a tu armario y agarra el celular y utilízalo, ¿no? O moverlo. Pero si lo olvidaste sobre la cama, ahorita que va a dormir con el celular, no, tú puedes agarrarlo y ponerlo. Es decir, hay solución a esto. Pero la idea es cuando uno no piensa, es el problema. Pero en eso no muestra, es el problema que hoy en día una persona piensa que cuando yo prohíbo más, soy más estricto. Es un error muy grave. Es una vergüenza de ser extremista. No. ¿Por qué? Porque se muestra ignorancia. Sí, y me parece que desdibuja para mí. A mí me empiezan a hablar de esas cosas y ya yo no quiero ¿Seguro? que una pita, que si hay la pita, que no la pita. No, para mí eso, yo no, a mí me dicen eso y eso. yo no puedo. La cosa esa para poder cargar el eruf. No, yo no puedo, para mí eso no me pone nada. Pero explique lo del Eruf, ¿por qué es esa locura? ¿El Eruv está hablando? Sí, El Eruv es Que que... uno no debe cargar de un dominio a otro, pero hay una pita que pone... imaginaria. ¿Qué pita? Ah, la comida social. Ah, no entendí la No pita. comida social. Ya entendí. No, que usted no puede cargar ni nada. Si hay la pita, usted puede cargar. El Eruf. El Eruv, Y pero si ¿por qué no- dice pita? Una ¿Por qué? cuerda. Ah, verdad, se llama pita. Ah, Entonces, ¿por qué, señor? No es- ok, es un todo poco muy bien. raro, La ¿sí? Torah dice que uno prácticamente, está escrito, Al yetze ish mimekomo b'yom Shabbat, está escrito, ¿no? Que uno no puede salir de la casa. De un así- dominio a otro dominio. Sí, entonces Jajamim aprendieron de la palabra que uno no puede sacar de un dominio a otro. Entonces vienen Jajamim y dicen, pero antiguamente una persona puede vivir así, pero ¿cómo ahorita vivimos si uno vive en 4 cuadras de mí o 10 cuadras de mí? ¿Cómo yo voy a llevar ahorita el bebé de aquí para allá? Es complicado. Entonces, ¿qué hicieron Jajamim? Inventaron una solución para que uno pueda sobrevivir en la época de hoy. Es la grandeza del judaísmo. Pero eso es un invento. Pero yo no lo veo como trampa, yo lo veo como una solución. Pero eso es un... Es igual como uno tiene que hacer... Yo podría no pensar en el jajamín, que la solución para mí podría ser sin que él diga que hay una pita imaginaria, Llevar sino al que bebé. como yo vivo hoy en día en este mundo y quiero llevar a mi bebé a la casa de mi papá a hacer Shabbat, es otra cosa. Sí, No necesito pero una persona que exactamente, diga, pero el hecho que usted lo analiza esa pita, el- cuando usted analiza esa pita, entonces prácticamente no aprovecha de esa prohibición. Cuando uno hace algo y logra de aprovechar de esa prohibición, aunque usted lo ve como una trampita, es igual como la venta de Hamed, es la misma idea, ¿no? ¿Cómo le digo? No hay que tener pena de utilizar la palabra, porque... No, es como, no es tanto, es como que cosas que no entiende uno de verdad Seguro. cómo lo beneficia. Sí, Lo seguro. beneficia, pero lo podríamos beneficiar. Te beneficia porque te mantiene te amplía el dominio. Sí, pero No, no, Sí, pero la idea es es solamente... para que no nos sobrepasemos en otras cosas, ¿será? Exactamente. O sea, digo Sí, yo, la idea que Shabbat, por eso le digo que el tema de Shabbat, lo hablamos una vez aquí, ¿no? Shabbat.
El concepto de Shabbat hay que entender del macro a micro, no del micro a macro, porque es complicado del micro a macro. Si no podemos ver los detalles y entender. Tenemos que ver el concepto de Shabbat, después entramos a los datos, a los detalles, perdón. Pero la idea solamente es que Jajamim quieren evitar que yo tenga una vida profana, llamamos así, decir, de la semana, en día de Shabbat. Si no es de Shabbat, el objetivo es una pita imaginaria para que uno se sienta que no está profanando. Sí, pero el hecho que tú necesitas esa pita imaginaria te permite caminar y te explica que ese día es un día especial, que no es como un día más. Te recuerdas que es un día diferente. Exactamente. Que si no fuera... Y así podemos ampliar el tema, pero no quiero entrar ahorita por ese lado. ¿Ok? Pero no importa, la idea solamente aquí que entonces que nos enseña aquí Rabban Gamliel. Rabban Gamliel nos enseña que uno tiene que estar claro con su religión. No solamente religión, con sus cosas, vamos a llamarlo así, con su vida. Y esto cuando una persona tiene un buen maestro, entonces cuando uno hace... como dice aquí, hazte un maestro, el maestro tiene que ayudarte a salir de las dudas, no por medio de borrar las dudas, no, sino solucionarlas. Okay. No borrar, sino como dejar ignorar, ignorar las dudas. No podemos ignorar las dudas, mira, no existe la duda y no hay problema, no. Si no existe la duda, vamos a solucionarlo. Y así uno va a hacer las cosas exactas como tiene que hacer, ni más ni menos. Es lo que tenemos que entender. Es igual como pesa es el problema también que todo el mundo revuelve en pesa, también igual, porque las cosas no están muy claras. ¿Por qué el Kirniot? Pero vamos a entrar en esto. Pero la idea que mucha cosa. No, porque usted dice que hay que preguntar. Estoy que tiro la toalla de tanta cosa. Estoy ya saturada. No, ¿por qué? Estoy un poco saturada de todo. Ya estoy cansada. Porque ella hay veces trata de hacer más de lo que le dicen. Por eso, no es el más, problema. porque trato de No, porque ella hace caso a todo lo que dice. Es todo. Ella no pregunta, Por eso digo, yo quiero un maestro. Ok, entonces me pregunta la alajá y las cosas como usted me dice como me dice hace 2 3 semanas o un mes, no recuerdo, que hay que hacer las cosas, hay que hacer las cosas lento y seguro. Utiliza Pero las lo que pasa es que de verdad cada reino es un mundo diferente. Sí, pero uno habla pero no, hay que calentarlo. No. cada rabino le dice a uno algo muy diferente, es que es muy difícil. Pero sí, Un maestro. ya escogí, ya nomás, porque Ahorita hay cosas que están prohibidas, pero la persona todavía no está preparada de hacerlo. Aquí la Mishnah nos enseña otra vez, la Mishnah nos enseña que el rabino tiene que ayudarme a salir de la duda. Ahora puede ser que ese proceso puede durar 10 años, no sé cuánto tiempo puede durar el tiempo de salir de la duda, porque salir de la duda es de mañana, pero durante todos esos 10 años, ¿qué pasa entonces? Estoy en dudas, entonces hay cosas que hago, hay cosas que no hago, al final llegaré a salir de las dudas, está bien, pero es un proceso largo. Pero cuando uno le dice hay que hacer esto y largo y personal, se marea. Porque usted puede tener unas dudas y yo puedo tener otras. Si usted me puede resolver a mí unas y a ellas otras, pero es un camino diferente, al mismo objetivo. Al mismo objetivo, cada uno. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno no sale de las dudas y trata de hacer las cosas, hay un conflicto muy grande internamente. Después se le voltea. No, se tira la clave como dijo. No, y le coge el fastidio. El hasídico le dice, se llama Shvirat HaKelim, que significa el objeto se rompe. Cuando el cuerpo, el alma o la personalidad no puede aguantar todo lo que estamos haciendo, ¿qué pasa? Se rompe. Como dice algunos que estudian, por ejemplo, mística, ¿y qué pasa? Se voltean y se marean. ¿Cómo que estudian mística? Algunos que estudian se meten en la parte de la Kabbalah y no sé qué, y se marean, se ponen locos. Y la pregunta, ¿por qué se ponen locos? Porque no tienen la capacidad de recibir. Exactamente. Ahorita, ¿por qué una persona que hace teshuvah, muchas veces nosotros vemos gente que hace teshuvah y se vuelven fanáticos? Fanáticos y locos y no saludan, y estoy con la cara así, no sé qué. Entonces te pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó con el Señor? Y bueno, ahora, al revés. El judaísmo tenía que mejorarlo. ¿Y qué le hizo? Lo empeoró. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es muy sencilla. La persona no estaba preparada porque él empujó, ¿no? Y cuando él empujó todo, pero no tenía base para recibir todo, entonces pasa algo muy grave. Entonces, ¿qué pasa? El rabino tiene buena intención de ayudar a alguien, pero ¿qué hacer, verdad?
que a la larga lo daña a él y a todo lo que está ¿Todavía no alrededor. quiere una agüita? No, yo voy a comer otra cosa. Anita. Ok, entonces es el concepto de esa Mishnah. Pero un minuto, Margie, ¿cuál es la última parte de la Mishnah? Lo del diezmo. ¿El 10? Ah, solo el viernes Sí. y después no termina con nada más. No, la próxima hacemos las dos otras. Espera.